Muy buenos días a todos, bienvenidos, nos da muchísimo gusto recibirlos y a nombre del Tecnológico de Monterrey y de FEMSA. Les agradecemos el que estén con nosotros esta mañana porque estamos, como ustedes saben, celebrando los 10 años del programa del Diplomado para Periodistas. Iniciativa que justo empezó con el deseo de abrir esos espacios para vincular a todos los periodistas de América Latina. Y hoy, una de las conferencias que contribuye a esa gran celebración es la de Sandra Crucianelli, que nos va a hablar de un tema por demás importante, los datos como recurso del periodismo y la investigación periodística, que yo creo que siempre han tenido un lugar especial, pero en esta época hablar de datos, hablar de transparencia, hablar de las noticias reales y no las ficticias, pues se vuelve fundamental. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros durante los que han estado durante estos 10 años, que sé que son muchos. Gracias y los invitamos a que celebremos juntos 10 años por el bien de América Latina. Bienvenidos, Sandra, bienvenida a casa. Gracias, muchas gracias por la bienvenida. Ahora, si les parece, vemos un video que nuestro presidente del Consejo del TEC de Monterrey, José Antonio Fernández, grabó para nosotros, para felicitarlos a todos ustedes por este acontecimiento. Estimados amigos, es un gusto para mí, como presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, saludar y felicitar a todos los que nos ven en diferentes países de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Para FEMSA y para el Tecnológico de Monterrey, es motivo de gran orgullo haber llegado a la 10ª generación del diplomado El Periodista de la Era Digital, como agente y líder de la transformación social. A lo largo de 10 años ya, hemos tenido 1,078 participantes de 12 países, todos ellos comunicadores que se han preparado para ser mejores en su profesión y líderes en esta era de periodismo digital. Nos da mucho gusto que en esta ocasión se sumen 80 periodistas más a este diplomado. Si me permiten, les aconsejo que lo aprovechen al máximo y desarrollen las competencias que este diplomado les ofrece. En este curso, los convocamos a que primero se mantengan actualizados con las herramientas de las tecnologías digitales. También estén siempre comprometidos con una cultura de legalidad para comunicar con ética. Además, convertirse en expertos de la investigación de calidad y por último también fortalecer habilidades gerenciales que les permitan convertirse en líderes de opinión y que puedan promover la responsabilidad social que genera valor económico y social. Además del valor académico, una de las grandes ventajas de este curso es que se ha consolidado una gran red de colaboración en América Latina. Primero porque ustedes hacen trabajos en equipos compuestos por compañeros de distintos países que se conectan por la vía digital. Pero además porque se incorporan a la aldea de los periodistas, como ustedes les suelen llamar. Y este es un esfuerzo que hemos impulsado mucho para que se mantengan en contacto ustedes aún después de concluir el diplomado, y considero que es una red de contactos entre ustedes que es muy, muy valiosa. Estos vínculos permiten intercambiar experiencias profesionales, aprender de las mejores prácticas y conocer mejor el contexto en el que se desarrolla el periodismo en otros países, incluyendo los graves desafíos a la seguridad de los reporteros. En una época como la que nos tocó vivir, saturada de información que nos llega cada vez más por más canales, el periodista pasó de ser el encargado de comunicar los hechos a convertirse en el responsable de interpretarlos, explicarlos
investigarlos a profundidad o incluso validarlos. El periodista hoy tiene el rol de ayudar a que la sociedad pueda discernir entre la información falsa y verdadera, la útil y la inservible, para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Como dijo la gran periodista mexicana Alma Guillermo Prieto al recibir el Premio Princesa de Asturias 2018, el periodista cuenta la historia del mundo todos los días y deja constancia de lo que otros quieren tapar. Son, dice ella, el fiel reflejo de la sociedad en general y por lo tanto nos hacen mucha falta. Hoy se han convertido también en antídoto a la inmediatez de las redes sociales en las que pareciera que cualquier ciudadano puede convertirse en periodista. Sin embargo, son los verdaderos profesionales los que investigan un hecho, los que comunican con calidad los hallazgos y los que tienen un compromiso real con sus audiencias y sus lectores. Por eso hoy se aprecia más que nunca a quien nos ofrece sin conflicto de interés y con el rigor de los datos, información verificable, creíble y confiable. En este mundo que exige contenidos más reales, precisos y de calidad, cuenten con el respaldo de FEMSA y del Tecnológico para que puedan seguir contribuyendo con profesionalismo y honestidad al cambio profundo que requiere América Latina. No me queda más que agradecerles nuevamente por su interés en seguirse preparando profesionalmente y felicitarles una vez más por elegir este diplomado para avanzar en lo que García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Pues gracias a nuestro presidente del Consejo, José Antonio Fernández, por siempre apoyarnos y estar con nosotros. Y ahora le pedimos a nuestra directora académica del programa, a Lucrecia Lozano. Lucre, muy buenos días, que seas tan gentil de leernos la biografía, la trayectoria de nuestra querida amiga Sandra Cuccinelli. Bienvenida, Lucrecia. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Laura Ruiz, directora de Educación para el Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, y al licenciado José Antonio Fernández, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey y presidente ejecutivo de FEMSA, por sus palabras y su presentación. Y pues también queremos agradecer a Sandra Cuccinelli que haya aceptado participar con nosotros en esta segunda conferencia que hemos organizado para esta generación del diplomado, el periodista de la era digital, como agente y líder de la transformación social, pero también para los 1,074 periodistas que se han graduado del programa. Sandra nos ha aceptado participar con esta conferencia que está vinculada a uno de los módulos del programa, el módulo sobre periodismo de datos, que se titula así, periodismo de datos, otra forma de presentar e interpretar la realidad. Ella es una experta en la cuestión de datos y ya veremos cómo a través de su presentación nos va a ampliar la visión que tenemos de ese módulo que está muy enfocado al tema económico y financiero, pero que los datos no se agotan en estos temas, sino que sirven como un instrumento de una riqueza inigualable para la lectura y la interpretación de la realidad y el ofrecimiento de la información. ¿Quién es Sandra Cuccinelli? Ella es coordinadora de la Unidad de Inteligencia de Datos de Infobae, Argentina. Infobae es un diario digital, uno de los más visitados en Argentina. También es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y forma parte del equipo argentino de los Panama Papers y otras investigaciones que produjo el consorcio como Paradise Papers e Implant Files para la organización. Y también integra el staff docente del Knight Center de la Universidad de Texas en los Estados Unidos y
colabora con el Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, en México. Sandra, entonces, tendrá un tiempo para darnos su charla. Vamos a destinar los 15 o 20 últimos minutos de su intervención, que termina a las 11:30, para que ella tenga la oportunidad de responder a las preguntas que ustedes, los periodistas que están conectados, le vayan formulando. Las preguntas nos hará el favor de leerlas Ricardo Flores, asesor tecnológico del programa, que las va a recibir, y si hay en algún momento dado que interrumpir la intervención de Sandra para responder algo muy puntual sobre lo que ella nos esté planteando, vamos a proceder de esa manera. Al terminar la conferencia, ella seguirá atendiendo sus preguntas a través de la plataforma tecnológica. Aquellas que no logren ser respondidas en el tiempo de la proyección se subirán a la plataforma para que Laura tenga oportunidad de responderlas. Entonces, pues les agradecemos a todos y muy particularmente a Sandra por su generosa participación en este programa de conferencias del Diplomado para Periodistas. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, digo buenas tardes porque yo me encuentro físicamente en Argentina, en la ciudad de Bahía Blanca, que es como unos casi 700 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, la capital del país. Y digo buenas tardes porque aquí ya es pasada la 1 de la tarde, ustedes están en la media mañana, imagino. Muchas gracias por la invitación. Es siempre para mí un honor trabajar para el Tecnológico de Monterrey y tratar de ayudarles a comprender qué estamos haciendo los periodistas en materia de periodismo de datos o también de periodismo de base de datos, que es como se conoce a esta nueva especialidad dentro del campo periodístico. Yo les voy a ir compartiendo mi pantalla, voy a ir navegando a lo largo de la presentación, y les voy a ir compartiendo algunos enlaces. Esta va a ser una charla que se va a ilustrar con elementos vivos, con elementos del entorno digital, para que ustedes vayan viendo de qué se trata. Pero antes de introducirme en eso, quiero contarles de qué se trata el periodismo de datos, o sea, de qué hablamos con el periodismo de datos, porque en general alguien puede pensar, pero Sandra, como me han dicho en alguna oportunidad, todo el periodismo se hace con datos. Bueno, la característica que tiene distintiva el periodismo de datos o periodismo de base de datos es que manejamos un gran volumen de información, es decir, no trabajamos con 5 o 6 documentos, eso sería, digamos, el periodismo tradicional. Trabajamos con cientos, con miles, con millones de datos. Ahora mismo, por ejemplo, yo me encuentro realizando una investigación sobre 8.500 documentos, de los cuales tengo que procesar unos 7.000 y sobre los cuales tengo que encontrar patrones de comportamiento. Esta tarea requiere de un equipo, porque como ustedes habrán visto, en el periodismo de investigación tradicional, generalmente un periodista solo puede hacer prácticamente todo el trabajo. Hablar con las fuentes orales, recolectar las fuentes documentales, armar el rompecabezas hasta probar la hipótesis de trabajo, someter a prueba esa hipótesis y finalmente publicar. Bueno, en periodismo de base de datos no siempre se puede, en general casi nunca se puede, que un periodista solo pueda hacer toda la tarea, porque el volumen de datos es tan impresionante y además se requieren competencias que no son propias del periodista. Por ejemplo, en un equipo, trabajamos en equipo generalmente, en un equipo hay 1 o 2 periodistas de datos, que somos los que procesamos la información, detectamos parámetros de comportamiento para identificar posibles noticias, pero también hay, por ejemplo, un programador, y ustedes podrán pensar, ¿para qué necesitamos a un informático? Bueno, sí, el informático, y esto sí es una novedad de los últimos 4 o 5 años, el informático, el ingeniero en software o el programador forman parte
de las unidades de inteligencia de datos o de las unidades de datos o de los equipos que trabajan con grandes volúmenes de datos, porque muchas veces se requiere la pericia de los programadores que manejan lenguajes de programación para hacer, por ejemplo, lo que se conoce como extracción de datos. ¿Qué significa la extracción de datos? En inglés se lo llama scraping web. Es cuando en la pantalla web vemos una información, pero el hecho de que veamos una información en la internet no significa que esa información esté accesible. Muchas veces esa información proviene de formatos cerrados. ¿Qué significa un formato cerrado? Significa un PDF, por ejemplo, en el que muchas veces no puedo copiar y pegar y llevarme a una hoja de cálculo, por ejemplo, para tratar de hacer cálculos sobre una tabla. Entonces se requieren de ciertas tecnologías, o también pasa que muchas veces el volumen de información es tan grande que un periodista de manera manual necesitaría meses y hasta años para poder procesar esa información. Entonces, el programador automatiza mucha de esa tarea, nos ayuda a comprender mejor los datos que estamos extrayendo, y la otra función que se necesita dentro del equipo de datos es la del minero de datos. La minería de datos, hagan de cuenta que estamos en una mina de oro, los datos son el oro, y se necesita escarbar, se necesita hurgar dentro de ese gran volumen de datos para encontrar o bien patrones de comportamiento, las palabras que más se repiten, las secuencias cronológicas de fechas, encontrar entidades como pueden ser compañías, o encontrar algunas acciones como transferencias bancarias, en fin, encontrar patrones de comportamiento que nos indiquen en qué lugar de ese gran volumen de datos está la información que queremos buscar. Y esto puede hacerse sobre un volumen de datos relativamente chico, como puede ser 100, 200 documentos, hasta una tarea infinitamente mayor, como podría ser la que me tocó a mí, por ejemplo, que pongo como ejemplo, en Panama Papers, Paradise Papers e Implant Files. Estos tres proyectos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, pusieron a disposición de quienes éramos parte de los equipos de cada país. Argentina tenía un equipo, Brasil tenía su equipo, México tenía su equipo, es decir, cada país a lo largo del mundo tenía su equipo, y los miembros del equipo teníamos acceso a una base de datos donde, por ejemplo, en Panama Papers había 12 millones y medio de documentos. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, muchas veces un periodista solo no podría, tomaría años procesar esa cantidad de documentos. Y también, otra cosa que pasa, y pasaba, es que muchas veces los formatos en los que están esos documentos no son los formatos habituales que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, hay un formato, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Word, estamos acostumbrados a trabajar con Excel o con PowerPoint, pero esos formatos prácticamente no existen en las bases de datos. En las bases de datos el texto va a aparecer como TXT, que es un formato plano, donde se hace bastante difícil identificar un título, un subtítulo, una viñeta. Las tablas están en un formato mayormente desconocido para los periodistas, que es el formato CSV, Comma Separating Values, que es cuando una tabla se la desestructura, en vez de estar estructurada por columnas y por filas, los datos están todos juntos, separados por comas, ¿sí? Entonces, muchos periodistas, porque esto me ha pasado en algunos cursos de periodismo, que me dicen, Sandra, ¿y esto qué es? Un CSV. Bueno, es un archivo que se puede convertir en una tabla. Y esto es muy importante para cuando investigamos transacciones de dinero, cuando investigamos presupuestos, pero no solamente se agota en el campo del periodismo el uso de tablas, que domina todo el periodismo de datos. No solamente usamos tablas para cuestiones financieras
o para cuestiones de presupuesto en política, ¿no? También lo usamos en otras áreas, por ejemplo en el deporte, para las estadísticas deportivas, la cobertura de temas de salud, en la cobertura de crisis humanitarias, para poder mejor mostrar la secuencia temporal a lo largo del tiempo, sea de los donativos que llegan, sea de las distintas crisis como terremotos, pueden ser inundaciones, pandemias. Entonces, es muy abarcativo el periodismo de datos, cubre prácticamente todas las secciones, temáticamente hablando, de la sala de redacción. Por eso es tan importante que el periodista aprenda a manejar tablas. Yo sé que esto es algo poco amigable para el periodista porque no hemos sido formados en el mundo de los números, ¿no? Las tablas generalmente contienen, la mayoría de ellas, números, estadísticas. Y bueno, esta es una experiencia, este es un conocimiento que va a haber que tener en el futuro. ¿Por qué? Porque hace muchos años, bueno, no tantos años tampoco, 10 o 15 años atrás, el periodista con conocer las técnicas de entrevista, saber redactar, saber aplicar técnicas descriptivas, con unas habilidades que se han mantenido a lo largo del último siglo, eran suficientes para poder hacer periodismo. En este caso no. En este caso hace falta otras habilidades del periodista y de su equipo. Como yo les conté, el minero de datos, que es el que escarba y busca patrones de comportamiento dentro de grandes volúmenes de datos, generalmente son tablas. Está también el programador, que es el que nos ayuda a automatizar la tarea de descarga, y bueno, y entre otras tareas. Está también el experto en visualización interactiva, porque generalmente cuando tenemos un gran volumen de datos, no podemos mostrarle a la gente a través del texto, a través de la narrativa, la magnitud de los datos que se están trabajando. Entonces, una buena manera de exponer esos datos y de compartirlos en formatos abiertos con nuestras audiencias es montar toda esa base de datos que tenemos en una visualización interactiva, de modo tal que la persona que está leyendo nuestros contenidos pueda interactuar, enseguida yo voy a mostrar algunos ejemplos, pueda interactuar con los contenidos que acompañan a la historia. Es decir, la visualización interactiva es la que acompaña a la historia porque, obviamente, siempre estamos hablando de historias, ¿sí? Y detrás de las historias generalmente hay personas de carne y hueso, que también las tenemos que investigar. Es decir, el hecho que estemos trabajando en un entorno digital no invalida que tengamos que cumplir con las etapas del periodismo tradicional. Muchas veces yo, por ejemplo, en las últimas 3 semanas, todo mi trabajo se ha concentrado en la computadora. Es decir, estoy procesando datos, descargando, abriendo, armando una base de datos por aquí, otra base de datos por allá. Pero llega un punto de la investigación en que se hace necesario salir a la calle y empezar a entrevistar personas. O sea, quiero dejar esto en claro porque muchas veces se piensa que el periodismo de datos es un periodismo de laboratorio o un periodismo de escritorio, cuando en realidad la parte de escritorio es solamente un componente de todo ese proceso. Esto un poco para contarles de qué se trata, ¿no? Se trata de la misma investigación periodística de siempre, solo que ahora tenemos circulando por la autopista informática, circulando por internet, un enorme volumen de datos. Y cada vez va creciendo exponencialmente, ni siquiera lo hace linealmente, el crecimiento es exponencial, cada vez más rápido. Entonces, lo que hacemos es utilizar determinadas técnicas y tecnologías que nos brinda el progreso, utilizar también el concepto de equipo, trabajar en equipo de manera interdisciplinaria con programadores, mineros de datos, expertos en visualización interactiva, todos juntos como equipo para poder procesar esos grandes, enormes volúmenes de información y tratar de encontrar en ellos una noticia. Ese es el desafío del periodismo de datos. Yo les voy a compartir la pantalla
para... Bueno, díganme si están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, Sandra, sin problemas, sí se ve muy bien. Perfecto. Bueno, hace unos años todos usábamos PowerPoint, pero desde hace 2 o 3 años estoy usando un sistema diferente para las presentaciones, que es un sitio de internet, un recurso educativo que se usa mucho en la academia, que se llama libbinders.com, www.libbinders.com, que es este que estamos viendo. Yo les voy a poner la homepage para que vean. Esto es Libbinders, es una manera de organizar todos los recursos online en una sola carpeta. Entonces, ustedes pueden registrarse de manera gratuita, pueden consultar todas las colecciones de URLs, colecciones de links de determinados temas que hay aquí, que de hecho hay una infinita cantidad de materiales muy interesantes para su lectura, y lo van a ver organizada, como ven, en una especie de biblioratos, una especie de carpetas. Cada una de estas carpetas tiene, por supuesto, una colección. Yo voy a pasar a mi colección personal. Aquí tienen una cantidad, hay como 10 biblioratos, 10 carpetas, sobre distintos temas, ¿sí? Sobre inteligencia artificial, sobre nuevas narrativas, sobre bases de datos, sobre seguridad digital, y los temas que me interesan como periodista y como docente. Hoy vamos a comenzar con esta carpeta que tiene por título Tras la pista de datos. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de periodismo de base de datos? Bueno, les voy a mostrar algunos trabajos en los que tuve la oportunidad de participar. Este que están viendo ahora es un trabajo que hicimos para el diario La Nación de Argentina, un trabajo que comenzó a desarrollarse en el año 2012, cuando yo estaba internamente colaborando con este periódico como fellowship de una organización que también tiene sede en Washington, que se llama el Centro Internacional para Periodistas, International Center for Journalists. Lo que hicimos fue recopilar declaraciones juradas, declaraciones de patrimonio de funcionarios y procesar esa información. Como ustedes ven, aquí a la izquierda hay una lista bastante grande, porque esto sigue, ¿no? Una lista de funcionarios que están obligados por la Ley de Ética Pública a presentar sus declaraciones patrimoniales. Entonces, aquí se puede buscar por nombre, se puede buscar por cargo, se puede buscar declaraciones dentro del Poder Ejecutivo, o puedo ir al Poder Legislativo, y ahí me aparecen la posibilidad de hacer el filtro, o del Poder Judicial. Lo interesante de este caso es que cuando yo, vamos a suponer, al jefe de Gabinete de Ministros del año 2011, ingreso a esta plataforma, obtengo una visualización de sus bienes, de lo que ha declarado ante la ley, del dinero que tiene, las acreencias que tiene. Esto está montado en una plataforma interactiva, pero aquí fíjense que tiene una característica, acá donde yo estoy marcando, que dice DDJJ original y descargar datos. Esto se llama Open Journalism, periodismo abierto. ¿Qué significa el periodismo abierto? Significa que yo voy a ofrecerle a la gente la posibilidad, en este caso puedo descargar los datos. Estos son formatos abiertos. Aquí ven el que yo les comenté recién en formato CSV. El formato CSV es un formato de tabla. Ahora voy a abrirlo. ¿Sí? Cuando yo abro, ¿y por qué les menciono este formato? Porque es muy frecuente que ya o en los próximos años ustedes vayan a ver la mayoría de la información en este formato. ¿Ven? Cuando yo abro un CSV, me voy a encontrar con esto. Cuando el periodista abre y se encuentra con esto, lo que hace frecuentemente es se va, porque no sabe cómo manejar bien este tipo de archivos. Sin embargo, es muy fácil poder estructurar esto en una tabla. Solo hay que marcar la primera columna, ir a la pestaña de datos,
hacer clic donde dice texto en columnas, ahí se abre un cuadro de diálogo, voy a marcar delimitados, voy a hacer clic en siguiente, voy a marcar la tabulación, que es archivo separado por coma, siguientes y finalizar. Y ahí tengo separado mi archivo por columnas, como ustedes lo ven, las columnas ya están estructuradas, y por ejemplo, una cosa que puedo hacer aquí es aplicar una suma. Por ejemplo, si yo quisiera calcular, ¿sí? En este caso, está mal formateada acá el archivo de base, hay que eliminar estos puntos y estos ceros. Pero yo podría acá calcular una suma con todas las tenencias que tiene esta persona, que era el jefe de gabinete. Entonces, esta es una herramienta que tiene que ver con lo que llamamos con Open Journalism. Es decir, esa información la vamos a ofrecer en formato cerrado, tal cual nos llegó a la sala de redacción. Así llegó, esta es una muestra de cómo llegó el documento, voy a ampliarlo para que lo vean lo más que se pueda. Así llegó el documento a la mesa de noticias, la declaración jurada patrimonial de un funcionario, declaración documental que es de carácter público. Lo que se hizo fue, en este caso, recopilar todas las declaraciones de todos los funcionarios y cargar toda la información, que en este caso se hizo con un data entry manual, cargar toda esta información en una gran base de datos en formato de hoja de cálculo. Esto que ustedes vieron recién, que yo les mostraba, se llama News Application, se llama aplicación de noticias, porque aquí hay un buscador. Detrás de esto no hay solamente un diseñador, detrás de esto hay un programador, es decir, solamente el diseñador o solamente el periodista no podría haber hecho solo, por sí mismo, el montaje de esta plataforma. Es una plataforma que tiene miles y miles de documentos, donde, como ustedes vieron recién, los documentos están en formato abierto, libres para la descarga, por eso de ahí el concepto de Open Journalism, porque está ligado íntimamente a lo que se conoce como Open Data. Open Data, o formato abierto, es todo aquel dato que está libre de restricciones. Primero, la naturaleza del dato, es un dato público, ¿sí? Es un dato que generalmente viene de página web del gobierno, puede ser una sentencia judicial, puede ser un presupuesto, hay una tipología bastante extensa en cuanto a la naturaleza de los datos, pero estos datos son datos de naturaleza pública, legítimamente públicos, no son datos secretos, ni son datos obtenidos por otras vías no tradicionales. Entonces, lo que hacemos es sumarnos a la corriente de Open Data, datos abiertos. Y un dato abierto es, como yo les mostré recién, una hoja de cálculo que yo la puedo estructurar, yo puedo hacer sumas, divisiones, puedo quitar columnas, mover columnas de un lado para otro para que sea más fácil el procesamiento. Pero para asegurarle al lector, al internauta, a nuestra audiencia, que los datos no han sido manipulados, la condición es poner los datos en formato abierto, pero también mostrar el original, ¿sí? De modo tal que si cualquier persona quiere descargarse todos esos datos y llegar a todas estas conclusiones, ¿ven? Este hombre tenía una casa de 325.000 pesos, un departamento de 12.000, un auto de 151.000. Eso viene de acá, eso viene del documento público, ¿sí? Pero para poder llegar a todas estas conclusiones, por ejemplo, aquí el detalle de lo que tiene las cuentas bancarias que tiene, para poder llegar a todas estas conclusiones, hubo que cargar los datos y hubo que organizarlos en una tabla. Por eso, la filosofía, un poquito para que entiendan con qué filosofía trabajamos. La filosofía del data journalism, el periodismo de datos, o data driven journalism, como también se lo llama, es ofrecer datos abiertos, sumarnos a la corriente de open journalism, de modo tal
que cualquier persona que acceda a esta plataforma, que son plataformas de libre acceso, pueda recorrer el mismo camino que hicimos nosotros y llegar a los mismos resultados. Es decir, cualquier persona va a tener una capacidad operativa de validar nuestras conclusiones. Por eso es Open Journalism, ¿sí? Es un periodismo mucho más transparente, donde no se oculta nada. Hace unos años, cuando hacíamos investigación periodística, era muy frecuente que juntábamos, reuníamos, nos filtraban documentos, y pilas de documentos. Esos documentos generalmente quedaban en un cajón. Nosotros escribíamos una crónica basada en esos documentos y decíamos en la crónica, según un documento fechado en tal lugar, tal día, tal hora, pasaba esto y pasaba lo otro. Sí, pero nunca lo mostrábamos, o rara vez lo mostrábamos, a veces, o no mostramos todos. Hoy es posible mostrar todos los documentos. Y eso hace mucho más transparente al periodismo, lo pone en una situación de ventaja frente a su audiencia, porque estamos diciendo, miren, ¿qué le estamos diciendo a la audiencia? Estamos diciendo, miren, nosotros juntamos muchos documentos, los procesamos y llegamos a esta información. Pero estamos dispuestos a que si nos equivocamos o cometimos alguna omisión, alguien tiene acceso a todos los documentos y puede corregirnos. Esta es una de las expresiones más generosas que puede hacer el periodismo de investigación, y por eso me gusta tanto trabajar con documentos, me gusta mucho mostrarle documentos a la audiencia. Yo tengo una experiencia bastante interesante en un sitio web aquí en la ciudad donde yo vivo, que se llama sololocal.info. Y en este sitio, que es un sitio hiperlocal, nosotros trabajamos con otra mirada. Es un tipo de periodismo en el que ustedes no van a ver fuentes orales, aunque las consultamos, pero no van a ver que las crónicas no están dominadas por la fuente oral, sino están dominadas por la fuente documental. Por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando un juicio aquí en Bahía Blanca por la muerte de una menor de edad que murió aplastada por un árbol. Cuando sucedió ese hecho, nosotros trabajamos sobre la base documental, aquí tienen un ejemplo, de cómo con recursos muy simples, sin llegar a desarrollar una aplicación de noticias, como sería la anterior, trabajamos con un gran volumen de datos. Como ven, en el texto hay links, hay hipertextos. Entonces, tenemos aquí un informe en el que hablamos de ese informe y mostramos todas las páginas del informe, ¿sí? Y mostramos en formato cerrado, que sería este, tal cual llegó a nuestras manos, mostramos la secuencia del informe y lo mostramos en formato abierto. Esta es una plataforma, una herramienta colaborativa que se llama Document Cloud. Document Cloud, déjenme mostrarles, es una herramienta fabulosa para el periodista de investigación. A ver. Es una herramienta fabulosa para el periodista de investigación. Permite, ahí tienen la vía de acceso a la homepage, permite tener una cuenta gratuita, cuesta un poco de tiempo que tengan una cuenta aquí, pero los periodistas de datos usamos mucho esto. ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque no hay muchos sistemas donde montar los PDFs. Y sabemos que la mayor parte de los documentos digitales, en la administración pública, por ejemplo, en los gobiernos o en las organizaciones de la sociedad civil, están en PDF. Entonces nosotros necesitamos una manera de lidiar con esos documentos. En otros casos, ven, acá también manejamos, ahí hay otro informe. Como verán, son trabajos que están basados en una gran cantidad de datos. Y la narrativa que acompaña este tipo de trabajos está muy documentada, ¿sí? Por ejemplo, cuando no podemos gestionar un documento, pero necesitamos mostrar lo que nos informa una pantalla de la computadora, recurrimos a capturas de pantalla para poder documentar, en este caso, la ruta
de un expediente. Entonces se va armando la historia de acuerdo a, este link está roto, se va armando la historia de acuerdo a cómo nosotros, también, a ver si encuentro acá, de distintas herramientas, armando la historia usando distintas herramientas. En este caso usamos Document Cloud, pero también usamos Google Drive. Estas dos son dos herramientas que son aliadas del periodismo de datos. ¿Por qué son aliadas? Bueno, porque Document Cloud, como yo recién les comenté, te permite llegar al documento original, ¿sí? A tener el documento original con todas sus páginas, y te permite la descarga en su formato original. Y lo otro es que te permite ir hoja por hoja y hacer la extracción del texto. Es decir, yo voy a tener un texto de modo tal que me lo puedo copiar y me lo puedo llevar en formato abierto a una hoja de Word o a una hoja de TXT. Entonces estamos trabajando con formatos abiertos. Y esta es la importancia de mostrar. Hay una serie esta es una serie de crónicas bastante extensas que me tocó hacer a mí en el año 2014, y es básicamente sobre consultas de expedientes municipales. Si leen la secuencia de estas crónicas, van a ver que hay una abrumadora cantidad de datos, de muchos documentos, y que ahí hubo que procesar información y montar los documentos en una plataforma. En estos casos, usamos Google Drive, en este caso, y usamos Document Cloud, que es esta que les estoy mostrando. En este caso, no. En este caso se usó Document Cloud para montar los originales, pero después toda la carga de la aplicación, todo el desarrollo es propio, y se montó dentro del área de sistemas del propio medio de comunicación. Por lo tanto, me gustaba mostrar estos dos ejemplos, porque uno es un ejemplo de un gran medio de comunicación que tiene todos los recursos, que tiene todo el equipo. Sollocal.info es solamente un grupo de periodistas que trabaja en el garage de su casa, pero que estos periodistas tienen ciertas competencias en el manejo de los datos. O sea que ese sería un ejemplo. Vean que lo interesante es que cuando nosotros publicamos esto en La Nación, declaraciones juradas, yo tuve ocasión de ir a Bolivia a dar una serie de talleres para el diario El Deber, y lo interesante del caso fue que un grupo de trabajo allí quiso replicar la idea y hicieron la misma aplicación, con una forma de presentación diferente, pero el mismo trabajo de periodismo de investigación. Si pusieron bajo la lupa todas las declaraciones patrimoniales que estaban a disposición de la gente. Y recibió nominaciones a premios, y bueno, la del Diario Nación ganó un premio de los Data Journalist Awards, y de Global Editorial Networks, y este trabajo también fue nominado para la misma categoría. Otro proyecto que les puedo mostrar es este de una organización que se llama ProPublica. Si te gusta el periodismo de investigación, tenés que conocer lo que hace ProPublica. ProPublica.org es una organización periodística que desarrolla investigaciones de mediano y largo plazo. No cubre la noticia del día, es decir, no es un medio de comunicación que vaya a cubrir los accidentes o lo que pasó ayer en el Congreso. Más bien se asemeja. Nosotros en Solo Local quisimos, en una pequeña escala, muy humildemente, tener la misma filosofía de trabajo, el mismo tipo de trabajo. Aquí les estoy mostrando una aplicación de noticias, se llama News Application, que se llama Dollars for Dogs. Ellos, ¿qué hicieron? Recopilaron toda la información referida al dinero que los médicos reciben por parte de las compañías farmacéuticas, y yo puedo poner aquí Andrew Jones, por ejemplo, y saber para ese nombre
dónde está localizado el médico y el dinero que ha recibido por parte de una compañía. Y puedo ordenar esto del que menos recibió al que más recibió, con ese nombre, ¿sí? Acá tenemos 3.7 millones de dólares, un tal Andrew Capuchino. Esta es una aplicación de noticias de ProPublica, Dollars for Dogs. Otra que me encanta, y espero poder replicarla en mi país, es una aplicación de periodismo de datos del Texas Tribune que se llama Salaries, Government Salaries Explorer. Es un explorador de salarios públicos. Hay 431.700 empleados de 49 entidades públicas. Entonces, allí tengo, yo puedo buscar por nombre, por cargo, y allí tengo el nombre, la ciudad, la fecha y el promedio salarial. En este caso está por entidad. Yo puedo buscar por el nombre de una persona. Por ejemplo, voy a poner John. Sí, podría haber puesto cualquier apellido, ¿sí? John Bass. Vamos a poner, es un bombero, ¿sí? Entonces me dice que John Bass, que es bombero en Austin, que la última actualización de este dato es el 3 de julio de 2018, me puedo descargar estos datos, y me da la fecha en la que fue contratado y su salario anual. Ustedes, en cada país, los salarios se están liberando, la información de las plantillas de salarios se están liberando. Es un proceso lento, pero por ejemplo, en mi país ya tenemos 22 jurisdicciones que cada una por separado publican en sus sitios web las nóminas de personal con el salario que ganan. Y esto es algo que le interesa a la gente, porque pueden hacer accountability, digamos, y pueden hacer control social, ¿sí? Compromiso, engagement, y control social, que son dos herramientas vitales para la democracia. Esta también es una aplicación de noticias basada en un gran volumen de datos. Después, hay medios de comunicación también que elaboran otro tipo de productos basados en datos. También son aplicaciones de noticias. En este caso, es una simulación del resultado de elecciones 2015 del diario El Mundo de España. Y aquí hay una aplicación con visualización interactiva. Yo puedo marcar el partido y a medida que voy marcando los partidos, me va dando, ¿sí? Acá voy a cerrar este, por favor. Me va dando una visualización diferente. Por eso decimos que no alcanza con la visualización plana, ¿sí? La infografía plana como la conocimos hace muchos años. Ahora trabajamos con visualizaciones interactivas. Después, un poco les traje todos estos ejemplos, True Numbers de Italia, para que vean que esta corriente de crear medios de comunicación basados en grandes volúmenes de datos o crear unidades de periodismo de investigación dentro de los medios tradicionales ya existentes. Es una tendencia en todo el mundo. Recién vimos el caso de Argentina, pero les podría mostrar muchos casos de México, de Chile, de Perú. Vamos a ver, aquí estamos viendo un caso de Italia. Déjenme mostrarles aquí el caso de Pakistán con Data Stories. Ellos hacen Data Journalism y todas estas crónicas están basadas en grandes volúmenes de datos. Después tenemos el ejemplo de Animal Político, que seguramente lo deben conocer, en México, con su aplicación Narcodata, ¿no? Este es un trabajo con interactivos, y en el que también se trabajó con el concepto de periodismo de base de datos. Y para hacer esto que ustedes están viendo en la pantalla, se necesitó una gigantesca tabla, ¿sí? Con todos los datos que alimentan esta secuencia temporal, y un enorme trabajo de desarrollo de un programador y de desarrollo también por parte de un periodista y un experto en visualización interactiva. Bloomberg también se ha sumado a esta tendencia con aplicaciones de noticias
también basadas en grandes volúmenes de datos, ¿sí? Acá hay una aplicación muy, muy interesante sobre el trabajo en Estados Unidos. El Wall Street Journal hizo un trabajo interesantísimo sobre vacunas, infecciones y enfermedades. Vean que cuando yo me ubico con el cursor, arriba esto es un gráfico interactivo, arriba de cada uno de estos cuadraditos me da un dato, ¿sí? O sea, hay una secuencia temporal aquí abajo, desde el año 1930 hasta 2010, y hay una serie de estados para los cuales se visualiza la información. Y tenemos información de hepatitis A y de un montón de enfermedades, poliomielitis, rubiola, sarampión. Detrás de todo esto hay grandes tablas con grandes volúmenes de datos. La Nación Data, sí. Disculpa que te interrumpa, tenemos algunas preguntas, no sé si quieres que demos espacio a hacerlas. Sí, por favor. Sí, mira, primeramente de Clovis, pregunta, ¿el periodismo de datos está directamente al servicio del periodismo investigativo? Bueno, en realidad el periodismo de datos es periodismo investigativo. Es muy buena la pregunta. Es muy buena porque a veces es como que se entiende que el periodismo de datos es una herramienta del periodismo investigativo, y en realidad no, es periodismo investigativo. Distinto del tradicional, una nueva forma de hacer periodismo investigativo, que lo difiere del anterior, de la tradicional, que nosotros conocemos, por su condición de borde, de donde partimos, de un volumen enorme de datos que no podríamos procesar ni en meses, a veces ni en años. Entonces, no, el concepto sería que periodismo de datos o de base de datos es periodismo de investigación. O sea, hay distintas formas de hacer investigación. Y luego hay otra pregunta de parte de Leonel. ¿Cómo podemos desarrollar el periodismo de datos en las pequeñas redacciones? ¿Cuáles son los consejos que nos puedes brindar para desarrollar con bajos presupuestos un análisis de bases de datos? Bueno, esta también es una pregunta muy, muy interesante. Esa es mi experiencia personal. Yo vivo en una ciudad muy pequeña, una ciudad de 300.000 habitantes, y creo que si revisan Solo Local, que la URL es www.sololocal.info, ahí van a ver una secuencia desde el año 2008 ahora, es decir, más de 10 años. Este no es un sitio que se actualiza diariamente, es un sitio con información de fondo, digamos, más bien son todas como investigaciones o pequeñas investigaciones, y lo que ustedes van a ver en este tipo de sitios es que se puede hacer periodismo de datos aunque no tengamos muchas veces el programador. Tiene una o no tengamos el minero de datos. Por ejemplo, en mi caso, para Solo Local, somos solamente dos periodistas, ¿sí? Mi esposo y yo, nada más, no hay más. No hay presupuesto ni hay nada. Entonces esto podría asemejarse a una redacción muy pequeña en la frontera, por ejemplo. Yo ahora, a fin de mes, me voy a Tijuana, cerca de la frontera. Hablar con periodistas de frontera, contarles la experiencia de cómo es posible hacer periodismo de investigación y también periodismo de datos. Por supuesto, yo no puedo desarrollar una news application, como lo que vieron recién de las declaraciones juradas patrimoniales, porque no tengo la tecnología, no tengo los lenguajes de programación que son necesarios estudiar en una carrera de grado, de ingeniería en software, de informática. No puedo desarrollar una aplicación de noticias. Tampoco voy a poder hacer una visualización de datos muy sofisticada, pero sí el periodista de datos, en ausencia de esos recursos, puede desarrollar ciertas competencias. Por ejemplo, aprender a hacer scraping web, hacer extracción de datos. Eso es algo, hoy día hay programas como el Nitro PDF, ¿sí? El Nitro PDF es un programa que te permite hacer extracción de datos con un nivel de precisión bastante grande. Y si no hay plata para comprar esto, hay herramientas gratuitas como Free PDF Converter,
que pueden convertir un PDF en un Word, o también hay algo que se llama OCR, Optical Character Recognition, ¿sí? Hay herramientas digitales que cuando nosotros tenemos un documento digital que proviene de una foto y tiene texto, necesitamos sacar ese texto, extraer ese texto. Bueno, para eso necesitamos un OCR, un Optical Character Recognition. Por supuesto que si tuviéramos dinero para comprar estas herramientas, algunas son muy económicas, cuestan $2, $3 al mes, la suscripción puede costar $10 al año, pero otras son más caras, pueden costar 200, 300, hasta 500, hasta miles de dólares. Entonces, sin embargo, a pesar de esa limitación, es absolutamente necesario que los periodistas conozcan las herramientas digitales gratuitas. Si pueden estar en español, mucho mejor, porque van a poder manejar mejor el entorno, a menos que sean bilingües. Muchos de ustedes seguramente lo son. Pero entonces, si tienen ese conocimiento de herramientas digitales, están en una gran ventaja. Y cuando se trabaja en una redacción chica, o cuando se vive, como en el caso mío, en una ciudad pequeña, la mayor parte del tiempo, pues si bien yo una parte del trabajo lo realizo en Buenos Aires, todo ese trabajo de solo local lo hice viviendo en Bahía Blanca, y sin recursos, o sea, se hizo en el garage de mi casa, digamos, en una computadora. Entonces, el manejo de estas tecnologías es importante, pero sí se puede hacer, lleva más tiempo, lleva más trabajo, requiere que el periodista aprenda a manejar estas herramientas digitales, pero sí es posible, o sea, no es completamente improbable que puedan hacerlo. Gracias, Sandra. También nos pregunta José Fabián Robles, ¿cómo puedo utilizar el periodismo de datos y hacerlo atractivo en los noticieros de radio? Ay, es una pregunta excelente. Me encanta la pregunta porque hace unos años empezó todo el tema con televisión, digamos, cómo llevamos el periodismo de datos a la tele. Y realmente es bastante sencillo porque como uno tiene visualizaciones interactivas, llevar lo digital al video es bastante fácil. Bueno, en radio hay todo un tema inexplorado. Yo te diría que hay un terreno virgen ahí, porque es muy poco el periodismo de datos que se hace en radio. Son contados con los dedos de una mano los casos que en América Latina hacen verdadero periodismo de datos. Imagino que con la locución, la música, es decir, puede haber dentro, la tarea periodística se puede hacer imagino que la radio tiene su página digital, ¿sí? Tendrá su página en Facebook o su sitio web. Entonces, ahí el enfoque es distinto. Primero se trabaja para el entorno digital, porque este es un producto que el periodismo de datos, el periodismo de base de datos, preferentemente es para el entorno digital, no está construido ni pensado para otros entornos, ni para el televisivo ni para el radial. Ahora, una vez que lo tenemos montado sobre el digital, con todo el gráfico, la tabla, la visualización interactiva, ahí sí llevar eso a la narrativa oral. Y en la narrativa oral ahí va a haber que trabajar imagino, porque no hay siquiera nada escrito sobre esto. Hay muy poco, algunos artículos periodísticos, digamos, no se ha estudiado académicamente este tema, porque para la radio, como les digo, no hay mucha experiencia en periodismo de datos en radio. No sabemos qué le pasa al oyente, no sabemos qué le pasa a la audiencia. Sabemos lo que le pasa a la audiencia al entorno digital, cuando está navegando una aplicación de noticias o está navegando una visualización interactiva, pero no tenemos ni idea de qué le pasa al oyente que está escuchando radio y escucha números. No sabemos si no le gusta, si se escapa, si apaga la radio o cambia de frecuencia. Entonces, como hay pocos estudios sobre esto, no va a haber más remedio que innovar y practicar y hacerlo. Sé de algunos colegas que en Perú, en Colombia,
tienen algunas iniciativas de periodismo de datos en radio. Lo que están haciendo es manejando guiones cortos, como en cápsulas, como en grajeas, para no abrumar al oyente, y trabajan sobre la serie de sonidos. Vamos a suponer que si están hablando sobre la longitud de una carretera, pueden tratar de usar los sonidos de tránsito circulando por la carretera, es decir, distintos sonidos, distintas músicas, incluso distintas voces, que acompañen de una manera suave y de una manera pausada el relato de los datos, porque muchas veces, la mayoría de las veces, son datos duros, ¿sí? Son datos que cuesta a veces que la gente tenga empatía con esos datos. Entonces debemos buscar la forma de que el producto sea agradable para la audiencia. Y creo que el recurso del guión, con la música y los sonidos, puede ayudar bastante. Pero como te digo, esto es experimentación pura, porque yo diría que el periodismo de datos en radio es muy escaso todavía como para poder sacar conclusiones. Básicamente es digital, es del entorno digital. Tenemos otra pregunta de Eric Murillo de Costa Rica. Dice, no todos los datos están en formato abierto, o si lo están, no se encuentran en línea. ¿Cómo hacer para extraer esa información? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta. Viene a cuento porque yo recién les comenté de la importancia de saber manejar Google Drive para poder montar documentos. Pero hay una cosa que si no saben hacerla, van a estar en problemas, que tiene que ver con las búsquedas en Internet. La joya de la corona, ¿qué es? Cuando ustedes van, vamos a suponer, yo voy a poner México, ¿sí? Google México. Entonces, un periodista está buscando, vamos a suponer, información sobre presupuesto 2019, ¿sí? Entonces busca sobre el presupuesto y claro, lo primero que le aparece son 267 millones de resultados. Es una mala búsqueda, ¿sí? O sea, no es una forma adecuada de buscar datos del presupuesto aquí. Lo primero que voy a hacer, voy a ir a preferencias y voy a ir a la herramienta estrella del periodismo de datos, que es la búsqueda avanzada, ¿sí? Entonces, una cosa que yo puedo hacer, primero tengo que saber cómo la organización gubernamental de mi país, del país en el que ustedes viven, o del país en el que ustedes quieren investigar, denomina al presupuesto, porque de repente no se llama presupuesto, en mi país se llama presupuesto nacional, pero de repente en México se llama cuenta de gastos, tiene otro nombre. Entonces, suponiendo que se llame presupuesto, yo puedo hacer algunos cambios acá. Puedo, a través de la búsqueda avanzada de Google, buscar dentro del directorio gubernamental. Por ejemplo, dentro de lo que acabo de hacer es restringir el dominio a los sitios web gubernamentales mexicanos. Voy a volver para que se vea. Yo coloqué la raíz del dominio .gov.mx en el cuadro para sitio o dominio. Pude haber colocado un sitio entero, ¿sí? Cuando vamos acá, nunca vamos a poner las 3 W, porque eso no sirve, ¿sí? Eso está mal. Se coloca solamente la raíz del dominio, que puede ser gobierno.gov.mx, ¿sí? Suponiendo que esa fuera la URL, pero para una búsqueda más amplia, yo busco directamente en la extensión. Entonces, lo que voy a tener son, fíjense que pasé de 267 millones de resultados a 3.100.000 resultados. Igual es una búsqueda mala. Puedo ir a la búsqueda avanzada y decir, bueno, voy a suponer que en mi país los presupuestos están en PDF, entonces le voy a pedir a Google que me devuelva solamente PDFs. Ya bajé, primero estaban 267 millones, después 3 millones, ahora 1.700.000. Y aquí empiezo a tener los PDFs. Entonces, una cosa que puedo hacer también en herramientas
cualquier fecha le puedo decir que me tire los del último año. Yo ya voy a tener los del 2018-2019. Y aún puedo hacer un filtrado más y decir, no, dame los del último mes. Y voy a tener los publicados en febrero. O puedo ser más exquisita todavía y decirme, bueno, dame los de la última semana y tengo los de hace 5 o 6 días. Entonces, a ver, ¿qué les quiero mostrar con esto? En Internet hay mucha más información de la que ustedes creen que hay. O sea, cada vez que voy a un país me dicen, no, pero acá no hay nada, no hay nada. A ver, ¿y cómo la buscan la información? Ah, yo entro a la webpage del Ministerio de Economía o de Finanzas, ¿no? No es la forma. Hay que entrar por atrás. Esta es la forma de entrar por atrás. Es decir, con una búsqueda avanzada de Google, una charla de 1 hora, 1 hora y media, no me alcanzaría ni siquiera un día para contarles técnicas de búsqueda avanzada. Es un curso de 5 o 6 días, ¿sí? Un taller de técnicas avanzadas. Pero, me pueden decir, Sandra, ¿vos cómo aprendiste? Bueno, primero que sigo aprendiendo todos los días, porque cada día que pasa, a lo largo del tiempo, soy muy curiosa, me gusta estar interesada con las nuevas tecnologías. Hay extensiones para el navegador. El mejor navegador es Chrome, porque tiene una efectividad mayor cuando estoy trabajando con grandes volúmenes de trabajo. Hay algunas aplicaciones que permiten hacer scraping web, gratuito. También autodetectar tablas, por ejemplo. Esta aplicación, que se llama Tabula, yo la tengo acá abajo, ¿ven? Acá abajo tengo una aplicación que se llama Tabula. Tabula es una Tabula NerdPower, lo buscan como Tabula en la web, a ver, se los voy a mostrar. Bueno, Tabula NerdPower, a ver, acá, es esta herramienta de descarga gratuita, es segura, es confiable, funciona tanto en el entorno Windows como en el entorno Mac. Una vez que ustedes se la descargan, lo que va a permitir Tabula es la extracción de tablas desde la web. Funciona como una gran aplicación web que les permite extraer tablas y pasarlos al formato CSV. No se los va a pasar al Excel, porque hay una tendencia a usar datos abiertos. Y recuerden que Excel no es un formato abierto. Aunque parezca abierto, porque trabajamos con la hoja de cálculo, en realidad no lo es. La mayor parte de los programadores y la mayor parte de los equipos de datos trabajan con CSV. Entonces, la combinación de la búsqueda avanzada de Google también hay otros recursos para la búsqueda. Por ejemplo, buscamos en Twitter. Hay herramientas como Twitterfall que en tiempo real te permiten, yo puedo marcar acá un criterio de búsqueda, puedo poner México, ¿sí? Y esta aplicación, a modo de catarata, me va informando el seguimiento de un determinado hashtag. Pude haber puesto una cuenta, a veces si quiero seguir las réplicas que tiene, vamos a suponer, el presidente norteamericano, el presidente mexicano, o el de Brasil, o si quieren seguir, no sé, las cuentas que estén investigando en ese momento, o algún tema relacionado con una cuenta en ese momento. Pero también las redes sociales, por eso quiero mostrarles este tipo de herramientas, también las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de hacer búsquedas avanzadas. Incluso el mismo Twitter, yo puedo entrar en Twitter y tiene una forma, una plantilla. A ver. Tiene una plantilla acá, ¿sí? Que te permite hacer búsquedas por dominio, con el mismo criterio que yo les conté recién de la búsqueda avanzada de Google. Yo puedo colocar, ¿sí? Donde dice cualquiera de estas palabras, o mejor, en la frase exacta, yo puedo poner .gov.mx.
¿Y qué voy a hacer acá? Acá Twitter lo que me va a devolver son todos los tweets en los que hay una website del gobierno de México, ¿sí? Y así les puedo decir que van a encontrar información interesante. Otro recurso que yo les dejo aquí en el Lip Binder son los académicos, ¿sí? El Scholar. ¿Qué es el Scholar? Hay mucha información de la academia. Si la academia es una fuente de conocimiento, las universidades son una fuente enorme de conocimiento que no estamos usando los periodistas. Entonces, vamos a suponer que yo quiero contaminación en México. Vengo al Scholar, y lo interesante del Scholar es que todos estos trabajos, que yo puedo filtrar por fecha, provienen de universidades. Es decir, detrás de todos estos trabajos hay académicos, hay investigadores, es decir, son fuentes confiables. Google, del académicos, esto se llama el académico o el Scholar, ¿sí? Eso es la forma más fácil de llamarles. Consultaste en el académico, buscaste en el académico, si en periodista de investigación hablamos de buscaste en el académico, encontraste algo, bueno, el académico es esto. Lo interesante es que yo puedo filtrar a la izquierda por momento y decir, bueno, solo dame la información desde 2018, dame los estudios de 2018 y más aún desde 2019. Entonces, por ejemplo, identificación de las zonas contaminadas con metales pesados en el polvo urbano de la Ciudad de México. Probablemente ningún medio de comunicación, porque esto fue publicado hace pocos días, ningún medio de comunicación hizo referencia a este estudio. Y es una forma interesante de encontrar primicias. A mí me parece que es una forma interesante de encontrar primicias. Obviamente, ustedes no se van a quedar con esto. Digamos, esta puede ser una fuente para la descarga de datos. Después, si hay algunos estudios que les interesan particularmente, van a tener que encontrar a los autores del estudio, tratar de buscar la manera de contactarse con ellos para validar esa información. A veces es necesario ese proceso, otras veces el documento es tan contundente que no se hace necesaria la validación, pero como regla general no acostumbramos a publicar información muy relevante sin chequear con 2 o 3 fuentes. Pero en este caso de contaminación, hay mucho material de contaminación en México. ¿Ven? Y ustedes tienen que ir al texto completo. Cuando entren al académico, van a entrar a repositorios digitales, van a entrar a bases de datos. Es una red de una revista internacional de contaminación ambiental, es un repositorio, ¿sí? Entonces, la forma de encontrar los documentos aquí es tratar de identificar el PDF. Hay un lugar en el medio de toda esta página que seguramente tiene un acceso al PDF. Y aquí está, ven que dice texto completo PDF, hacen clic acá, ¿sí? Y ahí van a encontrar el documento. Hago clic a descargar el archivo, ¿sí? Y este es un archivo que tiene bastantes páginas, ¿sí? ¿Ven? Ahí yo logré la descarga, ¿sí? Y es un archivo que tiene estudios sobre contaminación en México, en el área metropolitana, tiene mapas, está bastante completo y fue publicado en 2019, sí, fue publicado este año. Pero, y así con otros recursos, hay otras, por ejemplo, Microsoft tiene este recurso que se llama academic.microsoft.com. Yo puedo buscar contaminación en México, ¿sí? Y seguramente me va a aparecer un montón de información, ¿ven? Ahí tiene, yo puedo, a la izquierda tengo la posibilidad de filtrar por rango. ¿Por qué les muestro todos estos recursos? Tienen que ver más bien con un taller sobre búsquedas avanzadas. Porque a propósito de lo que dijo el colega recién, o la colega que hizo la pregunta sobre que algunos datos no están, es probable que algunos datos no estén. De hecho, en el caso de las declaraciones juradas, cuando hubo que muchas las bajamos en línea, les voy a mostrar el sitio de donde sacamos los datos. Aquí hay un órgano del gobierno nacional que tiene la posibilidad de, dice, buscar las declaraciones juradas y descargártelas. Pero no siempre están todas.
están, por ejemplo, del año 2012 en adelante, después algunas sí, otras no. Pero cuando los datos no están, nada mejor que apelar a la Ley de Acceso a la Información Pública. Ustedes en México tienen una muy buena, que no sé si funciona o no, pero es de las mejores que hay funcionando en América Latina. Pueden hacer un pedido de información, ¿sí? Y tranquilamente, si esa información no se la dan, convertir en noticiable el hecho de que han hecho un pedido de información pública, pidiendo documentos públicos y no se los dieron, y exponer eso, es decir, que no se quede en el cajón, eso también es open journalism, ¿sí? Muchas veces vamos a pedir un dato y no me lo dieron, ¿y qué hago? Un grito, me enojo, en el café lo hablo con mi compañero y nadie se entera. La negativa a dar información o la falta de acceso a la información, por ejemplo, muchas veces la información está publicada en la web, pero no está accesible, porque no me puedo descargar el documento, o porque es un documento que tiene 3.400 páginas, está fotocopiado, está en formato imagen. Bueno, México, del mismo modo que otros países en el mundo, adhirió a algo que se llama Open Government Partnership. Déjenme mostrarles. Open Government Partnership. Si ustedes entran a este sitio web, van a encontrar toda la información de México, está aquí por país, pueden marcar, ¿sí? México, y tener la data del país. México asumió 9 compromisos. La Open Government Partnership funciona un poco parecido a la OEA, ¿no? Es un grupo de países que se ponen de acuerdo en algo. ¿Qué se pusieron de acuerdo aquí? Se pusieron de acuerdo en abrir datos. Y esto trasciende el partido del gobierno que esté en el momento, digamos. Es una política de Estado, ¿sí? Que se supone la tiene que continuar el gobierno que venga a medida que van cambiando los gobiernos. Entonces, México ha hecho muchos avances. De hecho, fue en 2012 uno de los primeros países que se sumó a la Alianza de Gobierno Abierto. Entonces, ustedes pueden ver qué es lo que tienen a su favor, hacer un diagnóstico, identificar aquellos portales de gobierno abierto. Yo sé que México, gobierno abierto, los portales de gobierno que se llama, hay uno, me parece que se llama Datos, que tiene, porque yo acá estoy en el académico, a ver, un segundo. Hay uno... no lo encuentro ahora. Bueno, hay otro portal de gobierno abierto en México, donde hay un volumen de información grande. Y lo que dicen los gobernantes muchas veces es que los datos están montados, acá hay algo que se llama tablero, ¿sí? Porque obviamente, ¿sí? Sí, pero vos sabés que gobierno abierto, a ver, hay uno que se llama datos, acá, yo sabía que se llamaba Datos, el de México, se llama datos.gov.mx. Ese es el portal de gobierno de datos abiertos, no el anterior. ¿Sí? El anterior es como una propaganda, es una declaración de principios, ¿sí? Datos.gov.mx, dice que hay 40.444 conjuntos de datos de 278 instituciones. ¿Ven lo que yo les digo? Que los formatos no son conocidos para la mayoría de ustedes. Entonces yo, por ejemplo, puedo buscar información sobre educación, ¿sí? Marcar por categoría, ¿sí? Y aquí ven un clásico porcentaje de cobertura de rezago educativo por etapa o nivel. Aquí ven la fuente, INEA, y aquí ven el formato, CSV. Ven que CSV se repite, incluso puedo filtrar por tipo de formato, y si yo filtro por tipo de formato, aquí a la izquierda, van a ver que la mayoría de los formatos son CSV, por eso yo se los quise mostrar a un CSV, y mostrarles cómo puedo estructurar los datos a partir de un CSV, cómo llevar un CSV a una hoja de cálculo, a un Excel, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, en este caso, lo que yo recomendaría siempre
es revisar de manera permanente toda la información que hay en los sitios web. Hay mucha información de México afuera de México. Por ejemplo, hay bases de datos, ¿sí? Hay bases de datos que las voy a ver acá. Tengo otro link binder sobre bases de datos. Hay bases de datos que son muy, muy importantes de organismos internacionales. Por ejemplo, Finances, del Banco Mundial, es poco conocida por los periodistas. Y si ustedes quieren saber el tema de la deuda, los préstamos, el dinero que se le debe al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Fomento, esa información está aquí. Por ejemplo, bueno, ellos trabajan con el concepto de Open Communication, también Open Finances, ¿sí? Puedo buscar de créditos y préstamos, por ejemplo, puedo entrar por área, y van a ver que hay un dataset. Yo puedo elegir cómo visualizar esto. Voy a preguntar por el más accesado, por ejemplo, ¿sí? Por el que más se pide, ¿sí? Y definitivamente es el estado de los préstamos por país. Y aquí tengo la posibilidad de visualizar los datos, de exportar, y fíjense que cuando marco export, llevarme los datos a mi computadora, las posibilidades que tengo son CSV o CSV for Excel, ¿sí? Trabajamos en periodismo de datos con tablas todo el tiempo, todo el tiempo. Así que bueno, bases de datos también, por ejemplo, bueno, yo les mostré la del Banco Mundial, pero por ejemplo, en materia de compañías, Open Corporates tiene una base de datos enorme. Yo puedo buscar por país, ¿sí? Y si puedo hacer una búsqueda, ¿sí? Geolocalizada, yo hice una búsqueda muy inespecífica, pero es una base de datos abiertos sobre corporaciones a nivel mundial. Después, en materia de offshore leaks, es otra que es la del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que yo puedo marcar acá. Estos links se los dejo todos, ¿sí? Puedo marcar por país y filtrar por todo lo que apareció de los Panama Papers relacionado con México. También tengo una base de datos fantásticas, que es la OCCRP. Esto es un proyecto de Europa del Este, un proyecto interesantísimo sobre, yo voy a, bueno, ahora hay que loguearse para buscar, pero podría haber, por razones de seguridad, piden que se loguee. Esto no estaba hace poco, pero bueno, la OCCRP es Organization for Crimes Against Corruption. La organización es muy interesante y ofrece información. Por ejemplo, todo lo de los Wikileaks está acá, ¿sí? Hay otra que se llama archive.org, que tiene repositorios muy interesantes. Yo puedo buscar una búsqueda muy inespecífica, ¿sí? Pero esto para que vean, hay una enorme, acá hay 210.000 resultados. Lo que tiene esto es que muchos de estos resultados son muy interesantes, ¿sí? Pero muy interesantes. Péguenle una mirada a estos repositorios y a estas bases de datos. Después hay información sobre migraciones. Por ejemplo, The Refugee Project es un proyecto que tiene información de prácticamente todos los países del mundo con relación al tema de las migraciones, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otro, de Migrant Files. De Migrant Files también, es decir, hay muchas organizaciones que prestan un servicio enorme en materia de comunicación basada en datos. Driven by Data Refugee también es otro proyecto que tiene mucha información sobre los movimientos migratorios en todo el mundo, incluidos los de México. Y también hay
cosas ready to use, como yo siempre digo, listas para usar. ¿Ven? Esto es una visualización interactiva que si ustedes tienen un medio de comunicación, pueden compartirla, ¿sí? O se pueden descargar los datos, ¿sí? Se pueden descargar los datos, o pueden compartir la visualización de los últimos movimientos de datos, de los últimos movimientos migratorios basados en datos en esta región del mundo. Después hay otras bases que son más específicas, como por ejemplo indicadores de femicidio. Muchas informaciones que no nos dan a nosotros en nuestros países están disponibles en otros países, ¿sí? Aquí está México, ¿sí? Con data de 2017. Y si queremos la del 2018, que seguramente están procesando, porque las organizaciones se toman un año más o menos en actualizar, lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí, al Observatorio de Igualdad de Género, digamos, tomarlo como fuente para América Latina y el Caribe. O también trabajar por indicadores y buscar fuentes que nos ayuden a comprender mejor este tema. Tema armas. Por ejemplo, estoy tratando de averiguar cuánto dinero se gasta en el área de defensa en armas. Hay una base de datos internacional que se basa en los datos de Naciones Unidas, ¿sí? Lo que tiene esta base de datos es muy interesante, que te permite la descarga en Excel y podés ver los datos por país desde las últimas 7 u 8 décadas. Creo que la base de datos está desde 1935 en adelante, y todos los reportes que cada país hizo a las Naciones Unidas están volcados en esta base de datos. Basándose en eso, basándose en esos datos de CIPRI, ustedes pueden desarrollar cosas muy lindas como, por ejemplo, mapas que, por ejemplo, en este caso, esta aplicación tomó los datos del año 1992 a 2014 a nivel mundial. Tarda en cargar, siempre tarda en cargar esta aplicación, pero es muy bonita visualmente y permite una interactividad. Aquí la están viendo, yo puedo mover al mundo a mi gusto, o puedo, en este caso yo hice clic sobre México, para que se vean cómo ha sido el comercio de armas de México, desde México, en la exportación de armas y la importación, ¿sí? Incluso tiene datos de armas militares, armas civiles, inespecíficas. Sandra. Sí. Perdón, lo que pasa es que ya nos alcanzó un poquito el tiempo para ir cerrando. Por aquí tenemos también ya a la doctora Lucrecia. Sí, perdón. Bueno, quería agradecerles esta oportunidad, invitarlos a que revisen el Lip Binder, porque hay muchos recursos. Yo traté de dejarles en estas colecciones de URLs la mayor cantidad de recursos posibles. Tienen que ser curiosos, meterse en cada uno de estos registros, en cada uno de estos sitios web, estas bases de datos, y un poco jugar con ellas, a ver qué encuentran. Estoy segura que van a poder escribir grandes historias en el futuro. Muchas gracias. Y les comento, vamos a tener en la plataforma, yo voy a estar en el día de hoy respondiendo preguntas. Voy a dar tiempo durante toda la tarde a que formulen las preguntas, y a última hora del día voy a responderlas en la plataforma virtual. Y muchas gracias. Sandra, pues, Sandra, ¿qué te podemos decir? Estamos realmente agradecidos, sorprendidos, porque has abierto una gran ventana, ¿verdad?, sobre lo que es el mundo de los datos, las bases de datos y la utilidad que pueden tener para el periodismo. Estoy convencida de que los periodistas que se conectaron y los que tengan acceso a tu conferencia, que está grabada y la vamos a subir para que los que no pudieron conectarse tengan acceso a ella. Estoy segura de que esto es un terreno así tan seductor y tan abierto, ¿verdad?, que hay que seguramente seguir recorriendo, y espero que podamos seguir contando con tu participación, con tu acompañamiento en el diplomado.
no me queda más que de verdad externarte las gracias por esta segunda conferencia, agradecer también a nuestros organizadores por la oportunidad que nos brindan de contar con personas de la experiencia y el talento como tú. Agradecer a los periodistas que nos han acompañado, ya les dijo Sandra, ella va a seguir atendiendo sus preguntas el día de hoy, ¿verdad? En los tiempos que ella nos explicó. Y pues invitarlos a que nuestra próxima conferencia, que va a ser el 15 de mayo y está relacionada con el módulo de ética y la hemos titulado Ética y Transparencia en el Periodismo, pedirles que estén atentos a nuestra invitación para que podamos contar con su compañía. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos. Saludos. Y nos vemos hasta la próxima. Bueno, saludos. Gracias por todo.